El día de hoy vengo a hablarles sobre la resolución 227 del 2020. Por medio de esta resolución se adoptan los lineamientos técnicos y operativos del Programa Nacional de Prevención y Control de la Tuberculosis y se dictan otras disposiciones. Esta resolución está conformada por capítulos y por anexos. Tiene 10 capítulos y tiene 9 anexos. Dentro de los anexos encontramos algoritmos que nos permiten dar un diagnóstico correcto para la tuberculosis pulmonar activa, para la tuberculosis latente. También nos brinda el algoritmo por el cual podemos tomar las decisiones de acuerdo a los resultados microbiológicos del segundo mes en el seguimiento de la tuberculosis pulmonar bacteriológicamente confirmada. También tenemos los algoritmos para los esquemas terapéuticos recomendados para la enfermedad tuberculosa activa y la infección tuberculosa latente. El otro anexo es el instrumento psicosocial para la identificación de factores de riesgo de no adherencia al tratamiento antituberculoso, derechos y deberes de las personas afectadas por la tuberculosis, recomendaciones para el hogar, recomendaciones para la persona afectada y los códigos CUPS que se pueden utilizar para facturar los servicios a los EPS que se utilizan en la atención, diagnóstico y tratamiento de un paciente con tuberculosis. Las disposiciones que están contenidas en esta resolución son de obligatorio cumplimiento por parte de las entidades territoriales de salud del orden departamental, distrital y municipal, así como las entidades administradoras de planes de beneficios que incluyen los regímenes especiales y de excepción, las instituciones prestadoras de servicios de salud, los trabajadores de la salud, la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios USPEC y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario. Es decir, que todo lo que está contenido en esta resolución debe ser llevado a cabo por estas instituciones. Dentro de los agentes del sistema de salud en el Programa Nacional de Tuberculosis encontramos al Instituto Nacional de Salud, el INVIMA, las direcciones departamentales y distritales de salud, los laboratorios de salud pública, las direcciones municipales de salud, las EAPBs, entidades administradoras de planes de beneficios, las IPS, instituciones prestadoras de servicios de salud, el INPEC y el USPEC a nivel penitenciario y carcelario. Entonces, cada uno de estos agentes del sistema tiene funciones que se van a encontrar dentro de la resolución y las cuales deben ser llevadas a cabo por ellos. Sin embargo, como nosotros somos IPS, entonces a nosotros nos aplica las funciones a las cuales están obligadas las instituciones prestadoras de servicios de salud. Dentro de estas IPS tienen 30 acciones. Pues no se las anoté todas, pero algunas de ellas son garantizar la prestación del servicio al paciente de TB, búsqueda de sintomáticos respiratorios, prestar los servicios o garantizar los servicios para el diagnóstico de la tuberculosis y garantizar la administración del tratamiento antituberculoso directamente observado. Estas 30 funciones están encaminadas a que las instituciones prestadoras de servicios de salud garanticen un correcto diagnóstico, seguimiento, tratamiento y que el paciente salga adelante y se pueda decir que es un paciente curado para TB. Dentro de la resolución, si ustedes la revisan, van a encontrar cada una de las funciones que tienen los diferentes actores del sistema. Bueno, encontramos también los lineamientos técnicos y operativos del Programa Nacional de Tuberculosis. Estos lineamientos técnicos, digamos que son los capítulos que conforman la resolución. Entonces les había dicho que son 10
Entonces encontramos en el capítulo 1 las definiciones programáticas, en el capítulo 2 la captación de sintomáticos respiratorios, en el capítulo 3 el diagnóstico de la tuberculosis, en el capítulo 4 directrices y recomendaciones para el tratamiento de la enfermedad tuberculosa activa, en el capítulo 5 directrices y recomendaciones para el diagnóstico y tratamiento de la infección tuberculosa latente, actividades colaborativas entre TB y VIH. Capítulo 7. Estrategias de seguimiento a las personas en tratamiento para tuberculosis sensible y fármaco resistente. En el capítulo 8. Los enfoques y estrategias transversales del programa de tuberculosis. En el capítulo 9. El sistema de información del Programa Nacional de Tuberculosis. Y en el capítulo 10. Las responsabilidades de los trabajadores de la salud frente al programa de tuberculosis. Entonces, dentro de la resolución es bastante densa, entonces para estudiarla hay que dedicarle bastante tiempo. Yo les voy a dar algunos de lo más representativo en cada uno de los capítulos. Sin embargo, pues estos tienen más información. Entonces, dentro de las definiciones programáticas tenemos estos 4 grupos de definiciones con los cuales ellos trabajan para hacer el diagnóstico y todo lo referente a tratamiento de los pacientes sintomáticos respiratorios. Entonces, en la población general se considera un sintomático respiratorio a toda persona que presente tos y expectoración por más de 15 días. Las manifestaciones clínicas de la tuberculosis pueden variar según la edad, el estado inmunológico, la presencia de comorbilidades y el órgano afectado, por lo cual el profesional de medicina podrá definir la presunción de la enfermedad frente a una tos persistente sin expectoración. Personas con VIH o inmunosupresión. En personas que viven con el virus de inmunodeficiencia humana o que presenten patologías o tratamientos inmunosupresores, se considerará sintomático respiratorio a quien presente tos con o sin expectoración, fiebre, pérdida de peso o sudoración nocturna de cualquier tiempo de duración. Las poblaciones vulnerables, como los privados de la libertad, grupos étnicos, habitantes de calle, migrantes, trabajadores de la salud, población rural o rural dispersa, el criterio será tos y expectoración por más de 15 días. Sin embargo, cuando exista difícil acceso a la atención en salud, podrá tomarse un tiempo menor a 15 días cuando exista presunción de la enfermedad. Para contactos de personas afectadas por tuberculosis se tomará como criterio tos y expectoración de 1 o más días de duración. Niños y niñas menores de 15 años. En los niños y niñas, los síntomas clínicos más relevantes para sospechar tuberculosis son tos con o sin expectoración por más de 15 días, fiebre mayor de 8 días, pérdida o no ganancia de peso en los 3 meses procedentes, disminución del nivel de actividad o juego e historia de contacto con un adulto con tuberculosis. En el capítulo 2 tenemos la captación de los sintomáticos respiratorios, que es una de las funciones de nosotros como IPS. Esta búsqueda activa de sintomáticos respiratorios es una de las principales estrategias del programa de tuberculosis y debe concentrarse en los contactos de personas afectadas por tuberculosis pulmonar y extrapulmonar, en grupos poblacionales vulnerables o de riesgos captados por trabajadores de la salud o por personas de la comunidad debidamente entrenados, identificados en los entornos del hogar, institucional, comunitario, educativo y laboral, y la búsqueda activa institucional. Los grupos de riesgo a considerar para la búsqueda de infección latente, según la OMS, son personas que viven con VIH, niños o niñas menores de 5 años en contacto con personas afectadas por tuberculosis pulmonar,
personas que vayan a comenzar tratamiento con terapia biológica para enfermedades autoinmunes, personas con insuficiencia renal crónica sometida a diálisis, personas que se preparan para recibir trasplantes de órganos o hemáticos, personas con silicosis y trabajadores de la salud. En la parte del diagnóstico de la tuberculosis, entonces, la sospecha diagnóstica se basa en las manifestaciones clínicas y en los estudios radiológicos. La confirmación del diagnóstico se realiza mediante la demostración de la micobacteria por diferentes métodos bacteriológicos o microbiológicos, fenotípicos o genotípicos. Entonces tenemos la baciloscopia seriada de esputo, que debe ser una muestra de calidad y de buena cantidad. Para la recolección de estas muestras, entonces, la primera muestra, en el momento de detección de ser un sintomático respiratorio, se detecta el 80% de casos positivos. La segunda muestra se recoge el día siguiente, el primer esputo de la mañana tomado en casa, y la tercera muestra en el momento de la entrega de la segunda muestra. La recolección de muestra de esputo para control en el tratamiento de casos de tuberculosis pulmonar se realiza con una sola muestra. Se deberá realizar control con baciloscopia en tuberculosis pulmonar al finalizar la fase intensiva al cuarto mes y al finalizar el tratamiento. Se deberán tener en cuenta las siguientes recomendaciones. Esta muestra debe ser recogida realizando un buen aseo bucal, que el paciente recoja en un frasco de boca ancha al aire libre, tanto en su casa como en la institución a donde se acerca a entregar la segunda y tercera muestra, y debe estar bien tapado y rotulado. La otra forma de diagnosticar la tuberculosis es por medio de las pruebas de detección molecular. Estas pruebas están basadas en la detección de componentes específicos del ADN del complejo Mycobacterium tuberculosis por PCR en tiempo real. Permiten detectar de manera simultánea mutaciones genéticas que confieren resistencia a medicamentos antituberculosis con una sensibilidad de entre el 68 y 88% y especificidad del 98%. Para la detección de la tuberculosis resistente a rifampicina tienen una sensibilidad del 95 y una especificidad del 98. Acá es donde vamos a encontrar uno de los cambios que realizaron en el diagnóstico, y es que ahora utilizamos los cultivos líquidos para Mycobacterium tuberculosis, no cultivo sólido sino cultivo líquido, y permite identificar entre 10 a 100 bacilos por milímetro cúbico en una muestra de esputo. La sensibilidad está entre el 90 y el 96%, el tiempo de detección está de 5 a 42 días, incrementa el diagnóstico de la tuberculosis del 15 al 20, los casos de tuberculosis pulmonar. Entonces esto es un muy buen criterio para utilizar el cultivo para el diagnóstico de TB, porque sí es más específico y recupera mejor los bacilos que puedan estar en la muestra del paciente. Identifica Mycobacterium no tuberculosas debido a que los métodos moleculares no permiten reconocerlas desde las muestras. Entonces, todas las muestras positivas se deben cultivar en medio líquido. Si solamente se puede recoger una muestra de baciloscopia de esputo, entonces se debe realizar prueba molecular y cultivo en medio líquido.
Se debe garantizar una muy buena calidad de la muestra, pues sin desechar las otras muestras que entreguen los pacientes. Por eso es tan importante explicarles muy bien cómo recoger la muestra. Y las personas que viven en un área muy alejada de donde se encuentre el sitio, la IPS o el laboratorio donde vayan a llevar las muestras, entonces lo deben hacer recogiendo las 3 muestras el mismo día con intervalos de 1 hora. El laboratorio no debe tener hora de recepción de estas muestras. Se puede recibir a cualquier hora del día en el momento en que se ha captado un sintomático respiratorio. Cuando tú encuentras que una vaciloscopia está positiva en un seriado de vaciloscopias, si encuentras que la primera muestra está positiva, no hay necesidad de procesar las otras 2. No se deben rechazar las muestras escasas y por eso reitero, es tan importante explicarle al paciente cómo debe recoger correctamente la muestra. El capítulo 4 nos habla sobre las directrices y recomendaciones para el tratamiento de la tuberculosis activa. Entonces, verificar en cada control el peso de la persona y ajustar las dosis del medicamento acorde con el peso. Realizar estricta vigilancia de reacciones adversas de manera diaria, realizando registro en la tarjeta individual de tratamiento y notificando en el programa de farmacovigilancia. Canalizar a la persona afectada a las consultas por medicina, enfermería, nutrición, trabajo social o psicología de la toma de exámenes de control que correspondan. Los controles y valoraciones de la persona afectada por tuberculosis están libres de copagos y cuotas moderadoras, y las entidades administradoras de planes de beneficio deberán desarrollar mecanismos que permitan obtener demanda inducida de las citas de control sin que implique para el usuario trámites de autorización o gestión de solicitud de citas. Esto con el fin de mejorar la oportunidad de acceso a la atención en salud. Este es el esquema de tratamiento que se aplica con isoniazida en monoterapia y isoniazida más rifampicina. Entonces ahí están pues la duración, la frecuencia, cuánta dosis y máximo, cuánta dosis por kilogramo de peso y cuál es la dosis máxima. En el capítulo 9 vamos a encontrar los sistemas de información, que básicamente son todos los informes que se entregan mensualmente sobre los pacientes de tuberculosis. Informe de casos y actividades, informe de corte de pacientes nuevos y con VIH e informe de corte de pacientes previamente tratados. Acá podemos encontrar algunos de los CUPs que se utilizan, como yo les había comentado, en la atención de los pacientes con tuberculosis. Muchas gracias.